la operación no sé si duró pues como 6 semanas o algo así, y ahí le gané de descuento, Joder. ay, de rentabilidad, perdona. Para comprar créditos tienes que ser un profesional de las subastas, porque es que si no, no lo tienes que entender. Un 80% de la gente que pierde su vivienda lo pierde por tema de adicciones. Yo creo que entrar sin conocimiento es una locura muy grande, tanto créditos como subastas. Lanzarse sin conocimiento para mí es un suicidio total. Se pueden hacer operaciones muy buenas. Yo creo que si compras bien es complicado perder dinero. Bienvenidos al cuarto episodio del podcast del lado oculto de la inversión. En este caso tenemos con nosotros a Josep Brutau, que para quien no le conozca, ¿quién es Josep Brutau y a qué se dedica actualmente? Buenas, Andreas. Primero de todo, darte las gracias por invitarme al podcast y a ver si puedo aportar. Bueno, pues yo he estado un montón de años, he sido un apasionado del mundo del motor, básicamente de los rallies de tierra. Estuve unos cuantos años compitiendo y a raíz de todo esto, pues me monté un negocio relacionado con la automoción y, y nada. Y posteriormente, ya desde hace unos años, me dedico a las cesiones de crédito, básicamente, y a las subastas también. Vale. O sea, que el mundo, digamos, relacionado con el motor, el negocio ese ya lo has dejado de lado y te dedicas full a esto o sigues manteniendo ese No, negocio. no, no, lo dejé todo ya por completo ya hace unos cuantos años y estoy 100% con esto. Solo hago Perfecto. esto, sí. ¿Y cómo terminaste metido en algo tan poco conocido como son las compras de crédito, con garantía hipotecaria y las subastas? Es verdad que las subastas y cesiones de remate pues son algo más conocidos, y hoy día realmente también las compras de crédito, pero hace unos años tampoco era algo tan habitual. ¿Cómo terminaste en este mundo? Sí, a ver, todo empezó porque yo hacía tiempo que el tema inmobiliario me llamaba la atención, ¿no? Y todo vino porque mi padre y mis dos tías eran copropietarios de una finca, de un solar. Juntamente, bueno, eran 19 partes indivisas y todos era de familia, pero lejana, ¿no? Y siempre, bueno, querían venderlo y nunca había forma de venderlo y esto no. Y bueno, el activo era bueno. Y llegó un día que le dije a un amigo, que a día de hoy es socio en una de mis sociedades, le dije, hostia, mira, tengo esto que no entiendo por qué no se vende y tal, ¿no? La verdad es que la gestión pues era muy mala, ¿no? Y al final, con el tiempo, pactamos un plazo, un pago aplazado y nada, lo compramos, hicimos la segregación y lo vendimos, ¿no? Eh, Paralelamente, me comentó que tenía un amigo que tenía un contacto en un fondo y bueno, me comentó pues que este fondo, pues bueno, vendían cesiones de crédito. Entonces yo en aquel momento, pues bueno, tampoco no sabía lo que era, ¿no? Y nada, y empezó un poco todo aquí. Perfecto. Para quien no sepa qué es una cesión de crédito o una compra de crédito con garantía hipotecaria, ¿cómo le explicarías? O sea, en tus palabras, para una persona que sea completamente novata en este mundo, ¿cómo le explicarías lo que es una cesión de crédito? Vale, una cesión de crédito es, vamos a poner un ejemplo que, bueno, pues una persona quiere comprarse, vamos a suponer, un piso y, y va al banco para pedir una hipoteca, ¿no? Entonces, pues bueno, el banco le hace una tasación, una valoración y le da una hipoteca para comprar la vivienda. Entonces, pues bueno, pues por circunstancias de la vida, pues esta hipoteca se puede impagar, ¿vale? Y lo que hace el banco, bueno, en la escritura de la hipoteca hay una cláusula, que es la cláusula de vencimiento anticipado, ¿no? Que cuando se impagan X cuotas, lo que hace el banco es dar el préstamo por vencido y empieza ya
con el procedimiento de ejecución. Paralelamente, lo que hacen es vender estas hipotecas impagadas pues, a fondos de inversión o pequeños inversores y continúan ellos con el procedimiento para intentar cobrar esta deuda sacando el inmueble a subasta. Eso es básicamente el que compra el crédito, que puede ser tú o puede ser un fondo o podemos ser cualquiera, se convierte como en el banco dentro de este procedimiento de ejecución y será él el que tenga el derecho de cobrar esa deuda o de quedarse el inmueble dependiendo de las circunstancias. Perfecto. Y en tu caso, ¿qué fue antes, las subastas o la compra de crédito? ¿Con qué te iniciaste dentro de digamos, de este mundo inmobiliario un poco más complejo? A ver, yo empecé por las compras de crédito, ¿vale? Sí que es verdad que empecé por aquí porque, bueno, pues porque me vino así, ¿no? Y empecé pues un poco de la mano de este amigo mío. Eh, pero bueno, a ver, sí que es verdad que es algo más complejo lo que son las cesiones de crédito que las subastas tienen muchísima historia, ¿eh? Pero bueno, empecé por aquí. Sí, eso que comentas es cierto, se vende como si fuese algo más sencillo, ¿no? Una compra de crédito que una subasta, pero realmente es más complejo porque al añadido de la subasta que se va a producir, salvo que se llegue a un acuerdo de dación en pago o algo así, pero lo normal es que en una ejecución hipotecaria se produzca una subasta, al añadido de la dificultad de la subasta y toda la complejidad que le rodea, se, se suma la complejidad de todo el procedimiento de ejecución hipotecaria que puede tener muchas aristas. Entonces, aunque teóricamente se vende como si fuese algo más sencillo y mucha gente que comercializa este tipo de activos te lo dan como que esto está regalado, la realidad es que es un procedimiento más complejo que efectivamente que las subastas. Sí. Pues sí. Y bueno, luego fue ya cuando entré ya con el mundo de las subastas, porque claro, realmente eh, para comprar créditos tienes que ser un profesional de las subastas, porque es que si no, no lo tienes que entender, Sí, si no, es y complicado. eso es. Y nos recuerda, o sea, ¿recuerdas tu primera operación de compra de crédito? ¿Algo que saliese bien, algo que saliese mal? No sé si la recuerdas. Mira, sí, me acuerdo y fue como, diría que no salió nada mal. Fue como muy rodada, ¿no? Porque, bueno, me pasaron un listado y me acuerdo que fui a ver el piso, mi primera visita, y me encontré con el deudor, que ya previamente ya había hablado con su abogado, ¿no? Ya que llevaba mucho tiempo ya con el impago, y nada, y relativamente nos pusimos rápido de acuerdo para condonarle toda la deuda, pactamos una indemnización y nada, le cancelamos todas las deudas que tenía a cambio de que nosotros nos quedamos con el inmueble, ¿no? Y la verdad es que, bueno, claro, fue como muy rodado todo. Sí. ¿Y qué Sí. diferencias encuentras entre pujar en una subasta y una compra de crédito? A ver, básicamente es que cuando tú compras un crédito, realmente tú no compras el inmueble. En una subasta, si tú te adjudicas una subasta, sí que ya te adjudicas el inmueble. La diferencia principal es esta, ¿no? Que hay muchas veces que la gente tampoco lo termina de entender. Eh, pero bueno, a ver, también lo que son el mundo de las subastas, como se publican la mayoría en el BOE, pues ahí también tiene acceso, como que quien dice, todo el mundo. Y sí que es verdad que las cesiones de crédito muchas veces cuesta algo más a llegar en ellas. Efectivamente, yo creo que esas son las dos diferencias principales. Primero, la compra de crédito es un negocio financiero que luego se puede convertir efectivamente en un negocio inmobiliario si te acabas adjudicando el inmueble tú como ejecutante y lo vendes, ¿no? Pero a priori se configura como un negocio financiero. La gente suele decir, no, el piso es del banco. No, no, el piso es del deudor. Lo que es del banco es un derecho de cobro
sobre una deuda que está garantizada con ese inmueble, pero el piso, a ti no te vende el piso el banco, te está vendiendo su derecho a cobrar esa deuda. Y luego, evidentemente, la subasta es una adjudicación de un inmueble directo, es un negocio inmobiliario directo, estás comprando un inmueble. Y efectivamente, también la segunda variable que comentabas es que las subastas puede acceder cualquiera, al fin y al cabo es público y cualquiera podemos participar, aunque no tenga ningún tipo de contactos, mientras que en la compra de créditos sí que se necesita tener un poco de contactos para que te den a lo mejor esas oportunidades que no están típico listado requemado, sino que te den las oportunidades, digamos, frescas, ¿no? Que acaban de salir y buenas oportunidades, efectivamente. ¿Y qué te atrae de la compra de crédito frente a la compra de un inmueble tradicional? No sé, supongo que también harás compras normales, ¿no? Pero estás más centrado en este tipo de activos. ¿Qué te atrae? Este podcast está patrocinado por Bufete Ruy Gómez, que es nuestro despacho de abogados especializado en las materias de derecho civil, derecho mercantil y, por supuesto, derecho inmobiliario. En caso de que tengas algún asunto de alguna de estas materias, puedes contactarnos en la dirección de correo electrónico que te dejo en la descripción de este episodio. Pues la complejidad que tiene y también te voy a decir que inmuebles, una compraventa normal, o me cuadra mucho y porque me lo ofrecen, o directamente no, es que tampoco no lo miro, ¿vale? Yo soy de aquellas personas que me gusta focalizar en mi trabajo y mejorar cada día y yo estoy, pues bueno, 100% con los créditos y subastas, ¿no? Y entonces, pues, bueno, se pueden hacer operaciones muy buenas. Yo creo que si compras bien es complicado perder dinero, es muy fácil perder tiempo y, y nada, y por esto solo hago esto, Eso es. que me gusta mucho, la verdad. Cuando compras un crédito, porque al final, como hemos comentado, es un negocio inicialmente financiero, ¿cuál es tu objetivo? Porque se pueden buscar tres objetivos, ¿no? Adjudicarse el inmueble, por un lado. Un segundo, o sea, lo que sería la subasta, ¿no? Un segundo objetivo sería llegar a un acuerdo con el deudor para hacer una dación en pago, es decir, tú le perdonas la deuda a cambio de que él ya te entregue el inmueble y el inmueble sea tuyo, seas tú el dueño. Y el tercer objetivo sería hacer una operación puramente financiera en la que tú has comprado la deuda por 50, en la subasta llega alguien que puja 100 y tú ganas esa diferencia. Entonces, ¿cuál suele ser tu objetivo? ¿Cómo planteas las operaciones? Pues yo las planteo de todas las formas, ¿vale? O sea, a mí realmente me da igual. Sí que es verdad que, por ejemplo, cuando te encuentras una deuda que es superior al valor del activo y este activo pues te interesa, pues tienes bastantes posibilidades de adjudicártelo, ¿no? Vamos, imaginemos que un piso vale 200.000 y tiene una deuda de 250.000. Eh, Esto pasaba mucho en la época del boom inmobiliario. Entonces, sabes tú que en subasta, pues la probabilidad de adjudicártelo es muy elevada. Y si no, pues bueno, pues puedes comprar una deuda que tenga cierto recorrido, pero sabes que tú el inmueble vale más. Entonces, pues bueno, sabes tú que vas a hacer una operación financiera y ya está, que vas a ganar un dinero y vas a cobrar y se lo va a adjudicar un subastero y aquí se acabó. Perfecto. Entiendo que cuando tú haces tu investigación, supongo que habrá, no ya desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista más operativo, habrá ciertas operaciones que descartes porque el deudor no te cuadra, has hecho un contacto con él y has visto que está cerrado. No sé si te centras en algún tipo de deudor o te es un poco indiferente mientras haya posibilidad de acuerdo. A ver, si hay un acuerdo, pues genial, ¿vale? Si no, pues bueno, descarto lo que son viviendas habituales, eh, gente pues que esté en riesgo de especial vulnerabilidad y todo esto sí que es verdad que lo voy descartando. Eh, y deudas, pues a nivel de deudas sí que es verdad que
últimamente me encuentro que los fondos quieren vender estas deudas casi a precio de lo que vale el piso. Ujú. Entonces, o aquí, si lo tienes que sacar en subasta, no hay recorrido. Si puedes llegar a un acuerdo con el deudor, pues bueno, hay que valorarlo. Y en cuanto a zonas geográficas, ¿tú operas en zonas localizadas o no? A ver, yo como vivo aquí en Cataluña, intento hacer alguna cosa por aquí en Cataluña, ¿vale? Sí que es verdad que cada vez me gusta menos porque nos lo ponen cada vez más complicado, ¿no? Pero sí que intento, pues bueno, buscar también en comunidades cercanas a Cataluña también. Uno de los problemas que tiene la gente que intenta buscar operaciones en compras de crédito, como comentábamos antes, es la falta de contactos, ¿no? Entonces, ¿tú cómo conseguiste esos contactos? Porque realmente eso es un valor muy importante en este negocio. Sí, la verdad que sí, no sé, me pasó un poco también ahí, como dice, ¿no? Que ahí donde pones el foco se expande. Pues empecé, pues, cenas o esto con amigos y, pues bueno, comentas, pues bueno, lo que te dedicas y todo esto. Y a raíz de aquí, pues, me han ido surgiendo, pues, contactos, ¿no? Un poco, no sin querer, pero bueno que van saliendo. Y el último fue, no era mucho tiempo, de un trabajador que había tenido mi madre, pues su hermano, que hacía un montón de tiempo que no lo veía, nos encontramos y bueno, y estaba hablando, me comentó que a ver qué hacía y todo esto, ¿no? Y le comenté, pues bueno, que me dedicaba esto a comprar cesiones de crédito. Y pues, casualidad de la vida, él es un director de una entidad que básicamente se dedica a ceder estos créditos a estos fondos y a pequeños inversores, ¿no? Entonces, este fue el último contacto que hice. Sí, bueno, al final se trata de, si tú lo vas comentando y al final vas, evidentemente, la entrada en un fondo al principio puede ser complicada, pero realmente si vas machacando y a lo mejor haces alguna operación que ven que vas un poco en serio y demás, pues al final puedes ir escalando. Y luego, evidentemente, si te rodeas de gente que son inversores, pues al final todo el mundo al final tiene un contacto en un fondo y al final así es como se avanza. Bueno, lo que no quieren los fondos, que yo creo que hay mucha gente que, bueno, se encuentran muchas veces, es gente que les dice que sí, que les va a comprar, que les molesta mucho, ¿no? Que les pregunta mucho y tampoco muchas veces, pues, o no llegan a comprar o este tipo de cosas que pasan, ¿no? Una vez ven que tú realmente eres comprador y vas comprando, pues bueno, ya cada vez te van viendo con otros ojos, ¿no? Ujú. Y antes comentabas que ahora mismo, bueno, algunos fondos están intentando vender el crédito a precio prácticamente del activo. Normalmente, ¿tú qué descuentos sueles buscar? Y bueno, y si es fácil negociar esos descuentos, ya has comentado que es un poco complicado ahora mismo, pero más o menos en tu objetivo, ¿qué descuento respecto al, no sé si al precio del activo o a la deuda total, sueles buscar? A ver, intento, lo que no siempre es posible, llegar a un 50% de descuento, ¿vale? Lo único que sí que es verdad, que cuando ellos muchas veces tienen una valoración de un activo que lo tienen tasado en X dinero y la deuda es muy cercana al precio del activo, pues te dicen que no, que esto es el precio que hay y ya está. Claro, entonces aquí tampoco no tiene recorrido. Eh, ¿Qué pasa? Que pues ellos juegan a, bueno, a 3, 4 años que les puede costar cobrar este dinero, pero bueno, ellos van a tener un beneficio más grande porque saben que va a haber pujas. Ujú. Entonces, pues bueno, o les pagas lo que ellos te piden o lo descartas. Claro. Y es en ese caso, las operaciones, en ese caso, cuando te limitan a esos precios prácticamente de la deuda y demás, ahí es cuando comentabas que lógicamente
tiene sentido cuando vas a hacer una dación en pago y no meterte en el procedimiento judicial, porque al final se te puede alargar durante un par de años o así y realmente no conseguir luego casi ganancias, ¿no? Esto mismo, si puedes conseguir una dación en pago, pues bueno, pero tampoco no es algo que sea muy fácil tampoco. Ya. Pero bueno, siempre se puede valorar. Respecto a la gente que se está iniciando en este mundo, que ves que se inicia en este mundo, ¿cuáles son los errores que suelen cometer en este tipo de operaciones? Pues yo creo que tienen algo de desconocimiento, ¿vale? Porque mucha gente eh, se piensa que compran la deuda, ¿no? Como comentábamos antes, que compran la deuda y con esto ya tienen derecho a comprar, a adjudicarse el activo. Y claro, y esto no es verdad. Entonces yo creo que el principal problema o lo que yo voy viendo es este. Sí, yo añadiría que también subestiman lo lento que es el juzgado. Ellos Bueno, esto también. se piensan muchas veces que compran el crédito y a los 4 meses van a tener el inmueble a su nombre, las llaves, la posesión, y depende el momento en el que esté el procedimiento. Por muy avanzado que está, lo mínimo que va a tardar va a ser casi un año. Y si ya te vas más hacia atrás, siempre y cuando vayas a vía judicial, a ejecución total, a subasta y adjudicación y demás. Lógicamente, si llegas a un acuerdo, pues no. Pero si lo compras incluso ya para tasa de subasta, luego se tiene que celebrar la subasta, se tiene que aprobar el remate, liquidar intereses, liquidar costas, adjudicar, tomar la posesión. Entonces, al final, mínimo, se te va a ir prácticamente un año, ¿no? Entonces, la gente subestima esos plazos. Claro, por esto es muy importante analizar bien el expediente. Tú ya, pues más o menos cuando vas viendo el expediente, eh, si presentan alguna oposición o cualquier otra cosa, pues ves si este procedimiento va a ser algo más rápido o no, o depende un poco de los autos también, y hay que valorarlo. Y bien, hablando, comentando eso del expediente, ¿qué tipo de estudio haces? Entiendo que haces, por un lado, un estudio jurídico, ¿no? Para ver, oye, cómo está el procedimiento, si es su vivienda habitual, todo este tipo de cuestiones que son papeles que te da, que te puede facilitar el fondo, ¿no? Papeles del juzgado. Y por otro lado, entiendo que haces una investigación inmobiliaria de lo que vale hoy día el activo y ese tipo de cosas. Sí, mira, ahora me viene a la cabeza un procedimiento que estamos llevando. Eh, Más o menos de los números de memoria no me lo sé, ¿no? Pero para que se entienda un poco. Por ejemplo, yo lo que hago es la parte inmobiliaria. Pues eh, fui ahí, veo a ver quién hay en el inmueble, si es el deudor, si es un arrendatario, si es un ocupante que no tiene ningún título que le acredite la posesión, etcétera, ¿vale? En este caso, fui a ver el piso este y es un piso que está tapiado, ¿vale? Y está completamente vandalizado. Entonces, bueno, o sea, ya descarto esto ya como parte positiva, que ya tengo una cosa medio salvada. Luego, lo que es la parte jurídica. Eh, si no recuerdo mal, ¿vale? Yo más o menos este activo lo tengo tasado precio de mercado reformado y todo, unos 190.000 euros más o menos. Eh, entonces, tiene un tipo de subasta de 180.000 euros. La deuda, no sé si se compró sobre unos 70.000 euros, más o menos. Y la cantidad por la que se despachó la ejecución estaba en unos 130.000 euros, ¿vale? Es un procedimiento que aparte también lleva más de 10 años. Entonces, ¿qué miro yo aquí? Pues el 70% del tipo de subasta van a ser 120 y pico mil euros. Si alguien puja el 70%, pues se lo adjudica y fuera. Yo hago una operación financiera y ya me está bien. Si la puja es inferior al 70%, yo puedo pujar hasta cubrir mi deuda, ¿vale? Esta sería otra alternativa, ¿vale? Y llegar a adjudicarme el inmueble. Luego,
también cabe la posibilidad de que la subasta quede desierta, ¿vale? Entonces, este activo no es vivienda habitual, está a nombre de una sociedad, lo cual podría pedir la adjudicación o por el 50% o por la cantidad debida por todos los conceptos. Y aparte, pedir la adjudicación con la facultad de ceder el remate a un tercero. Entonces, pues bueno, yo aquí valoro pues varias escapatorias, ¿no? O yo me adjudico el activo, lo reformo y lo vendo, o lo cedo, cedo el remate a un tercero, o hago una operación financiera, ¿vale? Entonces, claro, para mí bueno, ¿no? Porque tengo muchas escapatorias. Hay muchos créditos que dices, no, aquí lo compro, voy a hacer una operación financiera y aquí termina el tema. Pues claro, aquí cuando tienes más vías de escape, pues bueno, pues está muy bien. Aparte, compramos este crédito, sí que es verdad que es un proceso. Ya también estaba en pago de tasas. Ujú. Entonces, pues, bueno, esto sería una forma de valorarlo en general, un poco todo. Sí, un poco desde todas las perspectivas que se necesitan. Luego hay que tener en cuenta que la gente sepa que en caso de que compres un crédito con la idea de ejecutar hasta el final y demás, siempre tienes que contar con un abogado y un procurador, que es un gasto extra, porque te tienes que personar el procedimiento y necesitas un abogado y un procurador que lleven el procedimiento y eso también se debe tener en cuenta. ¿Crees que alguien, porque veo que al final la compra de créditos hoy día está, bueno, pues en boca de o de casi todos los inversores, ¿no? A casi todos le han ofrecido un crédito o han entrado incluso en una operación y demás. Pero ¿crees que se puede entrar no sin formación, pero no sé si sin conocimiento profundo de lo que son este tipo de procedimientos? O sea, ¿crees que se puede entrar eso sin ese tipo de conocimiento o crees que por el contrario, bueno, se puede entrar un poco sin ese tipo de conocimientos y adquirirlo en la práctica, digamos, de la ejecución? Yo creo que entrar sin conocimiento es una locura muy grande, tanto créditos como subastas, porque realmente si tú no miras el edicto de subasta, la certificación de cargas y todo, realmente tampoco no sabes lo que se está subastando, etcétera. Y cuando compras un crédito, pues es que estás en lo mismo. Tienes que analizar un montón de cosas. Entonces, lanzarse sin conocimiento para mí es un suicidio total. Sí, o por lo menos es verdad que puedes tú no tener los conocimientos directamente, pero quizás sí, oye, pues apoyarte en alguien, a lo mejor un Claro. socio o incluso puede ser un abogado o algo así que sepa del tema, ¿no? Que te pueda guiar. Lo óptimo es eso, ¿no? Que al final, si tú no tienes el conocimiento, porque al final todo el mundo cuando empiezan algo, pues no se sabe todo el conocimiento y luego empieza, sino que va un poco a lo mejor adquiriéndolo con la práctica. Ya por mucho que hayas estudiado, también tienes que adquirirlo con la práctica. Entonces, oye, si te puedes apoyar en pues, un socio a lo mejor que ya haya hecho algunas operaciones, pues creo que ese sería un poco el camino. A ver, si vas acompañado de un abogado que sea especialista en esto o alguien que entienda, no hay problema. Pero lanzarse uno mismo a probar a ver qué pasa, Mm, muy complicado. sí, Sí. sí. Y entrando un poco en operaciones que hayas realizado, alguna que te haya marcado especialmente, que puede ser por rentabilidad, por complejidad, por cualquier cuestión que te haya, digamos que sea una operación que te guste especialmente o que no te guste. Mira, el año pasado hice una que, bueno, muy buena que, bueno, me ha marcado, ¿no? Que era, me ofrecieron un crédito de un dúplex que, bueno, estaba ya en procedimiento, estaba muy avanzado, ¿no? Entonces me lo ofrecieron y contacté directamente con el abogado y el ejecutado. Ujú. Entonces, bueno, tuvimos un par de charlas y esto, y bueno, ya eran conscientes de todo y tal. Y bueno, pues tal como lo vi, digo, bueno, pues voy a comprarlo porque, bueno, hay rentabilidad aquí, ¿no? Bueno, tal que lo compro
y al cabo de 2 semanas me llama y que el ejecutado quería vender el inmueble y bueno, que el hombre tenía unas arras ya. Y digo, hostia, bueno, pues nada, pues bueno, pues ya me decís y ya está, y continuamos. Pues nada, que la operación no sé si duró pues como 6 semanas o algo así. Eh, Nos dieron, bueno, le dieron unas arras. Luego sí que el ejecutado me comentó el abogado que el que le vendió el inmueble era un amigo que tiene una inmobiliaria del abogado y el ejecutado no quería pagar sus honorarios. Digo, bueno, da igual, esto ya lo arreglaremos. Pues nada, el hombre vendió el inmueble, pactamos un descuento y eso duró unas 6 semanas y ahí le gané un 50% de descuento, Bueno, ay, de rentabilidad, perdona. qué bueno, qué O bueno. sea En que 6 semanas, sí, en 6 semanas, sí. un importe elevado, que Ujú. dices, hostia, Pues, qué bien, ¿no? Y bueno, es una de estas que, claro, en el tiempo y la rentabilidad, pues fue como perfecto. ujú. Y antes has comentado que tu primera operación llegaste a un acuerdo con el deudor. Normalmente esa negociación, ¿cómo es? ¿Sueles negociarla directamente con él? ¿Te derivan a su abogado? ¿O cómo suele ser esa negociación? Si te interesa este tipo de operaciones inmobiliarias que estamos comentando en la entrevista, tengo una newsletter donde cada semana envío un correo electrónico con consejos, tips y casos reales de este tipo de operaciones. Te puedes suscribir en el enlace que te dejo en la descripción de este vídeo. Pues, a ver, hay de todo. Hay gente que negocio directamente con él, ¿vale? Y bueno, y ellos más o menos con más o menos conocimiento, porque pues bueno, claro, tampoco no se dedican a esto, pues bueno, tiramos la operación adelante. Eh, Siempre soy muy transparente, o sea, les enseño lo que hay. Y sí que es verdad que hay mucha gente pues que ya me deriva directamente a su abogado y termino haciendo pues la operación con su abogado. Hay abogados que te lo ponen más complicado que otros, pero sí que es verdad que termino hablando con abogados de oficio y muchas veces no sabes si quieren el bien o el mal por su cliente, ¿no? Porque ves cada historia que dices, pero no lo entiendes. Ujú. Pero bueno, pero se van, bueno, muchas veces, pues bueno, lo intentamos solucionar y ya está. Y muchísimas veces, pues bueno, pues no se llega a un acuerdo ni nada y nada, y ahí lo dejamos. Sí, yo entiendo que quizás negociar con el abogado sea un poco más sencillo, ¿no? Porque al final no tiene esa implicación personal que tiene el deudor, ¿no? Que al final está ofreciendo su vivienda. Entonces, digamos que la posición del abogado suele ser una posición un poco más neutral o más racional, no tan sentimental. Entonces, quizás por esa vía, quizás la negociación con el abogado es más sencilla porque él ve los beneficios que puede tener el deudor en caso de que se llegue a un acuerdo, mientras que el deudor entiendo que solo ve el perjuicio que está obteniendo, que es perder su vivienda. Entonces, bueno, no sé, supongo que variará un poco. Es que muchas veces el abogado les dice que no, que de momento que ya están bien así. Me acuerdo ahora un año más o menos, aquí donde vivo yo, había un piso que tendría un valor de mercado de unos 170.000 euros y una deuda de casi 240.000 euros. Eh, entonces, hablé con la abogada, ¿vale? Porque ellos tampoco, pues la verdad es que no entendían absolutamente nada. Hablé con la abogada y les dije que le condonaran toda la deuda a cambio de entregarle el piso. Pues la abogada me dijo que no, que de momento que presentó una oposición y que bueno, que tenía para un año más y que de momento que ya estaban bien ahí. Y digo, pero a ver, si pues va a salir tarde o temprano, va a salir a subasta, se va a adjudicar el inmueble y a esta gente les va a quedar una deuda y van a perder su vivienda. Mm. Digo, pero, ¿sabes? Esas cosas que... Pero bueno, cada uno pues... Pues sí. claro, y la gente pues muchas veces si no tienes conocimiento pues se apoyan
de su abogado, que lo Sí. haga más bien o menos bien, pero situaciones de estas me encuentro también. ¿Y alguna vez te ha pasado que hayas llegado a un acuerdo con el deudor o lo tengas bastante encarrilado antes de la compra del crédito y luego una vez comprado se haya torcido la situación? Intento atarlo muy bien, ¿vale? Hasta el día de hoy no, pero sí que es verdad que generalmente los deudores son como una montaña rusa. Hoy Ujú. es blanco y mañana es negro. Entonces es que son de muy muy poco fiar, la verdad. Bien, bien. Pero bueno. Bueno, bueno, sí, me refiero. Al final siempre hay que intentar tenerlo lo más atado posible. Por mucho que te hayan firmado un acuerdo privado, la verdad es que luego eso es un papel que si se ponen a pelearlo, pues te van a alargar el procedimiento exactamente igual. Entonces, bueno, siempre que conviene tenerlo encarrilado, pero nunca lo tienes 100% cerrado hasta que no tienes la posesión del inmueble. Eso está claro. Sí. A ver, lo que sí que es verdad que voy viendo, ¿vale? Es que te diré tranquilamente, un 80% de la gente que pierde su vivienda lo pierde por tema de adicciones. Ujú. Entonces, bueno, pues todavía son más montañas rusas, que un día lo ven claro y el otro día lo ven negro. Sí. Entonces, pues bueno, mm, hay que tener mucho cuidado con esto. Ujú. Entrando un poco en números, lo que nos quieras decir, ¿qué rentabilidad buscas en este tipo de operaciones? O sea, tu rentabilidad, digamos, mínima, óptima, no sé cómo lo planteas, pero más o menos qué rentabilidad cuando haces tus cálculos buscas para entrar en una operación. Intento generalmente ir a un 40%, más o menos, de media. Sí que es verdad que tengo algunos créditos que tampoco no es que sea algo muy habitual, eh, créditos que se pueden multiplicar por 8 y por 9. Bueno, de hecho contigo tengo uno. Sí, Y claro, tampoco no es que sea un crédito comprado a 1.000 euros que de una plaza de parking y valga 8.000 y es multiplicar por 8. No, cosas algo más interesantes. Pero ya te digo que tampoco no es muy habitual, o sea que tampoco no es que siempre haya que hacer operaciones de esas porque no salen cada día. no, efectivamente. Hombre, al final, si haces muchas operaciones, pues siempre hay una muy buena que consigue rascar quizás esa rentabilidad. Lógicamente, cuando haces muchas operaciones, si haces dos en tu vida, pues probablemente no vayas a conseguir ninguna de esas operaciones con esa rentabilidad. Pero bueno, evidentemente un 40% es una rentabilidad muy buena, sabiendo que son operaciones complejas, pero que tú normalmente las atas muy bien y cuando compras el crédito es porque ya tienes bastante encaminado el acuerdo, que puede tardar más o menos y algunas se complicarán, pero que generalmente los tienes bastante controlados. En cuanto ¿cómo ves, en cuanto, o sea, a la evolución quizás en los próximos años, cómo ves la evolución de este nicho de mercado? ¿Crees que seguirá habiendo oportunidades con la cantidad de inversores que están accediendo o a los que están ofreciendo este tipo de operaciones? ¿O crees que cada vez va a ser un poco más complejo? A ver, yo creo que de momento vamos a continuar con la misma línea, ¿no? Sí que es verdad que hay mucha gente que se está metiendo en todo esto, pero mira, no hace mucho hablé con un director de una entidad eh, que cada mes me cuelga pues todos los créditos que salen este mes, ¿no? Hostia, y preguntas a cabo de 4 días por un crédito y me dice, no, es que se ha vendido. Digo, pero ¿cómo sé que se ha vendido? Dice, sí, digo, es que estoy alucinando, digo, pues dice, porque estoy vendiendo créditos con un 10% de descuento, un 15%. Y dices, este hombre no es que no se ha podido mirar, como que quien dice, es que muy poca cosa. Y dices,
no entienden, o sea, están pasando cosas que de verdad que a veces son alucinantes. Yo, a ver, es gente que realmente en un futuro, pues no sé, a ver cómo lo van a encarrilar todo esto. Sí, Pero claro, comprar estos créditos con estos descuentos es, no sí, sé, yo no lo haría. desde luego. Pero yo creo que sí que va a seguir habiendo oportunidades porque al final aquí es que los bancos primero vendieron a los fondos, creo yo, que tenían una perspectiva de esto es una operación, son operaciones que en unos pocos años vamos a conseguir darle salida, pero que muchas de ellas se les han atascado mucho tiempo en los juzgados y demás. Además de que la regulación no les ha favorecido nada y cada día les ponen más restricciones, ¿no?, a este tipo de fondos en este tipo de operaciones. Por ejemplo, pues eso, lo de las viviendas habituales, ¿no? Que si se adjudica una vivienda habitual, el deudor está en situación de especial vulnerabilidad, pues oye, pues no pueden hacer nada. Es verdad que muchas veces hay un incauto que entra en la subasta y se la adjudica a él y le quitan el marrón al fondo, pero otras muchas veces es el fondo el que se ve obligado a adjudicárselo, ¿no? Y luego lo comercializan como pisos ocupados en las plataformas típicas de venta de inmuebles, ¿no? Pero yo creo que sí que va a seguir habiendo oportunidades, lo que pasa que, como siempre, hay que filtrar muy bien y encontrar las buenas. Sí, claro, mira, por ejemplo, hace poco he hablado con unos amigos que compran muchos reos, pisos adjudicados, y claro, me comentaban, dices que es que no quedan, es que cada vez quedan menos. Entonces, ¿qué pasa? Son compras que es una compraventa normal, ¿vale? Pues simplemente pues el piso ocupado, pero es que claro, se van terminando y cada vez pues tienes que complicarte un poco más la vida, ¿no? Ya sea subastas o luego ya un poco más al inicio comprar créditos. Ujú. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y entonces, ¿crees que sigue habiendo hueco para el pequeño inversor o cada vez hay una mayor especialización del inversor que compra este tipo de activos? No, el pequeño inversor puede entrar, no le veo ningún problema. Lo único que sí que tiene que ser un poco conocedor del sector y saber pues lo que puede pasar y ir de la mano pues de un especialista y que le ayude con la ejecución. Ujú. Entrando un poco ya en otra temática que es un poco la red de apoyo de otros inversores y demás, ¿te apoyas en otros tipos de perfiles para estas operaciones? Bueno, ya has dicho que tienes un socio ¿no? que fue con el que entraste, que ya tenía un pequeño bagaje en este mundo, ¿no? También has comentado de un conocido que era ex empleado de tu madre o el hermano de un ex empleado de tu madre o algo así. O sea, me refiero, al final te creas como una red de inversores o de perfiles que te pueden ayudar en este tipo de operaciones. Sí, sí, yo creo, bueno, es que es básico, ¿no? Juntarte pues con gente que te pueda ofrecer producto, contactos directamente con fondos o entidades y nada, y también juntarte con inversores, aunque no sea de compra de créditos o subastas, pues siempre pueden aportar. Ujú. No, sí, Entonces, efectivamente. Al final, la cuestión es estar rodeado de gente que esté haciendo este tipo de operativas u otras de los que siempre se aprende. O sea, evidentemente, si estás rodeado de otros inversores, pues siempre se va a aprender algo, aunque no hagan el mismo tipo de operación que tú, pero siempre sacas cosas de lo que ellos hacen que se puede aplicar a lo mejor a tu nicho. Si tuvieras que recomendarle a alguien que empieza en este mundo, ¿tú qué le dirías? ¿Qué le dirías que empezase? Por ejemplo, compras de crédito, por subastas, por cesiones de remate. Mm, a ver, yo le diría que se formase en subastas y que empiece pues por una plaza de garaje, si puede ser de Hacienda, pues mejor, y si es una subasta judicial, pues judicial, ¿no? Para que vea pues un poco cómo funciona y a partir de ahí pues ir escalando. Yo creo que empezar por aquí es una buena opción. Sí, al final, si tú aprendes de subastas, tienes la base como para entender toda la parte operativa
estas ejecuciones hipotecarias. Es verdad que a lo mejor te falta el conocimiento de la fase previa, pero realmente la fase previa tampoco tienes que tener un conocimiento tan extenso, ¿no? Al final ahí vas a contar con un abogado que te lleve el procedimiento. Es verdad que, lógicamente, tienes que saber que si se oponen y todo este tipo de cuestiones, pues retrasan mucho el procedimiento. Si luego la posición se resuelve y recurren en apelación, pues se retrasa aún más. Evidentemente, solo tienes que tener controlado y saber un poco de ello, pero sí que es cierto que al final la parte, digamos, en la que normalmente tú entras en las operaciones de crédito, generalmente es donde más se venden es en pago de tasa, con lo cual ya está próxima a la subasta. Entonces, realmente, o sea, el paso siguiente realmente es la subasta, con lo cual, si tienes ese conocimiento, pues ya tienes mucho avanzado. Y lo otro, pues lógicamente necesitas aprenderlo, pero a lo mejor no es tan necesario de un inicio. Y entrando un poco ya en la parte final del podcast, de las últimas preguntas, no sé si nos puedes recomendar alguna experiencia o algún destino que nos recomiendes fuera del mundo de las inversiones, que tampoco, bueno, también podría ser un rally, ¿no? Pero, pero eso, alguna experiencia que puedas recomendarnos. A ver, un rally de tierra, una vez te entiendes con el copiloto y todo esto, la verdad es que es un subidón de adrenalina bestial, ¿no? Pero así en viajes y esto, en viajes que me han marcado, pues te diría que la Laponia finlandesa, Tanzania, Amazonas, para mí son destinos muy buenos Pues y nada, muy, muy recomendables. Sí. lo apuntamos, lo apuntamos. Y en cuanto al podcast, ¿alguien al quien te gustaría escuchar? ¿Alguien que nos puedas recomendar? Pues yo al inicio, cuando empecé, eh, no sé por qué el motivo, pero me fijé mucho y me vi muchos vídeos y leí sus dos libros, bueno, tiene más, pero dos muy buenos, Juan Aro, Juana, y los libros Los trucos de los ricos uno y 2, que perfecto. serían unos libros que recomendaría. Juntamente, en libros también te diría El flujo del cuadrante del dinero, Ujú. muy bueno, y Sí, Misión sí, sí, Emprender de Sergio Fernández. perfecto. Pues lo apuntamos a ver si tenemos algún día el placer de traer a Juan Abro por aquí. Y por último, ¿dónde podemos encontrarte? No sé si, bueno, compartes parte de tus andaduras, ¿no? En redes sociales, entonces, ¿dónde podemos encontrarte? Sí, alguna cosita voy publicando en Instagram, ¿vale? La página es BT Barcelona Tarragona Real Estate 2021. Vale, Y ahí, pues bueno, si perfecto. alguien quiere alguna cosa, pues ahí me puede Pues encontrar. ahí está Josep. Perfecto, pues nada, ha sido un placer tenerte por aquí. Nosotros ya no, nos conocíamos, ¿no? Pero bueno, ha sido un placer tenerte como invitado y espero verte pronto. Muy bien, Muchas igualmente, muchas gracias. gracias, Andreas. Venga, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, adiós, adiós.